Hola, buen día. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla y empezamos. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Creo que sí. Listo. Vale, entonces vamos a estar hablando sobre la herramienta OneDrive, cuáles son las opciones que tenemos disponibles para trabajar con la herramienta, de qué manera funciona, cuáles son las principales posibilidades que nosotros podemos lograr con esta herramienta. Entonces, la idea pues es hacerlo de una manera bastante práctica para guardar, organizar y compartir. Y en caso de que sea necesario, recuperar archivos sin que esto sea algo muy complejo. Es probable que algunos de ustedes ya utilicen OneDrive a diario y es probable también que algunos otros estén empezando. La idea es que ninguno de los participantes se quede atrás y que quienes ya lo usan pues se lleven las mejores prácticas para hacerlo de una manera eficiente y pues quien no lo ha utilizado pues pueda ponerse al corriente. Esta capacitación dura 2 horas, entonces vamos a poner en práctica pues lo que vamos realizar. Un segundito acá que me está generando un problemita la pantalla. Regálenme un momento. Listo. ¿Ok? Entonces, al final de la sesión, pues deberían poder tener sus archivos accesibles desde cualquier lugar, organizarlos y encontrarlos en segundos y poder compartir estos archivos con las versiones correctas y con los permisos correctos y poder recuperar cualquier archivo en caso de que sea necesario, ¿sí? Para los que ya usan OneDrive, me interesa que detecten dos cosas, ¿sí? Dónde están perdiendo tiempo y dónde es posible que estén corriendo algún riesgo con las versiones, con los permisos o con los archivos duplicados, ¿sí? Y para los que son nuevos, pues vamos a tener el paso a paso sin asumir nada. Si algo no te aparece o te sale distinto, pues no significa que esté mal dentro de la herramienta. Puede ser tu cuenta, pueden ser los permisos que tengas o la configuración. Y lo vamos a detallar en un momento porque esos detalles son los que más generan inconvenientes o problemas luego. Ahora, dentro de lo que vayan pensando, quiero que tengan una idea, ¿sí? ¿Qué es lo que más les cuesta? Si es encontrar los archivos, si es que tengan versiones duplicadas o si es compartir los permisos. A manera de allí, pues podríamos mejorar cuál es la práctica que tenemos sobre la herramienta. Entonces, antes de meternos de lleno a usarlo, vamos a ver cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy. Está pensada para ir de lo básico a lo práctico y cerrar con lo que genera más inconvenientes a futuro o lo que pues podría evitarnos inconvenientes a futuro, que es la seguridad y la recuperación. Entonces, esta agenda pues nos sirve de un checklist. Vamos a identificar qué parte estás haciendo y cómo podríamos mejorar esa parte. Entonces, primero mencionar, ¿sí? ¿Qué es OneDrive? ¿Cómo se diferencia de guardar en el equipo? ¿Qué significa trabajar en la nube? Esto es como pasar de guardar cosas en un cajón de la casa y guardarlas en un casillero al que puedes acceder desde cualquier sede. Sí, la lógica cambia un poco, pero te ahorra muchísimo tiempo. ¿Ok? En nuestro segundo bloque vamos a ver desde cómo subir archivos, cómo organizarlos, cómo encontrarlos rápido y cómo evitar el desorden que aparece, como en los momentos en que guardamos los archivos de forma rápida, ¿sí? Muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que tenemos un documento, pero no sabemos dónde está. La meta de esto es que, pues, al pasar por un sistema de guardado que sea consistente, podamos encontrar estos archivos de manera directa. Luego vamos a ver cómo se trabaja en colaboración sin tener que duplicar los archivos, cómo compartir con permisos correctos, cuándo dar lectura, sí, cuándo dar permisos de lectura, cuándo dar permisos de edición y cómo evitar que algún usuario cambie algo dentro de nuestro OneDrive sin que nosotros querramos, ¿sí? Eh, Coloco un ejemplo, ¿sí? Un documento que circula por el equipo puede llegar a ser muchas copias, incluso pues durante una semana se pueden generar muchísimas copias con enlaces y con permisos, pero
realmente cuando tenemos un buen manejo de OneDrive, se mantiene una sola versión, se mantiene un solo permiso y se mantiene un solo documento. Eso evita duplicados. ¿Ok? Y por último, pues, vemos cuáles son las opciones que tenemos para recuperar archivos de manera directa. Entonces, eso pues nos genera una forma de interacción completa, ¿sí? Ahora, ¿qué es OneDrive? OneDrive, como ya lo saben, pues es un espacio de almacenamiento en la nube donde podemos guardar archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Y sobre todo, para trabajar con una sola versión o cuando colaboro con otros usuarios, ¿sí? Es una forma de estandarizar buenas prácticas dentro de un sistema. ¿Ok? OneDrive es mi almacenamiento de trabajo en la nube. ¿Sí? Ahí podemos guardar nuestros archivos y nuestros documentos. Si nosotros ingresamos a Office, ¿sí? Vamos a mostrarlo por acá. Hacemos el ingreso dentro de Office. Actualmente, pues, nos va a pedir pues, nuestras credenciales. Una vez que nos loguemos, vamos a ver las aplicaciones. ¿Ok? En este caso puntual, al final tenemos la sección de aplicaciones. Podemos hacer clic en más aplicaciones y dentro de ellas podemos ver a OneDrive. ¿Ok? Entonces, este inicio de pantalla pues nos lleva a los archivos que yo estoy trabajando, la forma en la que yo estoy gestionando mi documentación y los diferentes accesos que tengo disponibles. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de utilizar OneDrive? Que, no sé, por ejemplo, si yo estoy fuera de mi casa, de mi computadora, perdón, de mi equipo, estoy en casa y necesito un archivo, yo pudiese ingresar a ese espacio de almacenamiento y obtener ese archivo. O incluso, si yo quiero utilizar la versión de celular, también puedo llegar a utilizarla, ¿sí? Entonces, si está dentro de OneDrive, lo voy a poder abrir de la misma manera, dentro de mi equipo, lo voy a poder abrir dentro de mi, de mi celular en caso de que sea necesario, o dentro de cualquier tipo de archivos, ¿sí? O sea, dentro de cualquier tipo de dispositivo. Entonces, eso me quita el dolor de cabeza de que pues no tengo acceso a los documentos una vez que ya no estoy con mi computador, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque anteriormente toda esa información se guardaba en discos duros o en memorias USB y al momento de hoy pues ya se guarda o la recomendación es almacenarlos en la nube, ¿sí? Entonces yo no tengo acceso o no dependo de un solo equipo, ¿sí? Sino que yo puedo acceder de manera directa desde cualquier dispositivo. Adicional, pues como mencioné, varias personas pueden llegar a colaborar en el mismo documento y trabajar con él. Ahora, ¿qué cosa no es OneDrive? ¿Sí? OneDrive no es como, no sé, muchas veces se ha pensado que OneDrive es como un pendrive digital, ¿sí? Para colocar las cosas allí y ya, ¿sí? Pero realmente yo, la idea principal que yo tengo sobre OneDrive es que nosotros debemos organizar la información para encontrarla de una manera directa, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, lanzo los archivos acá sin almacenarlos de manera ordenada, pues me va a costar muchísimo encontrar ese archivo a pesar de que OneDrive tiene diferentes formas de indexación o de búsqueda, ¿sí? Pero si yo lo mantengo ordenado, pues no voy a tener ningún inconveniente. Entonces, para guardar los archivos en OneDrive, vamos a ver también cómo se realizaría. Entonces, a grandes rasgos, OneDrive sirve para el respaldo de los datos, ¿sí? Eh, Adicional, pues, ese respaldo tiene acceso a diferentes herramientas de Microsoft 365. Por ejemplo, cuando yo estoy acá en mi OneDrive, yo le puedo decir que voy a crear o que voy a cargar y me salen varias herramientas de Microsoft 365, como pueden ser documentos de Word, libros de Excel, presentaciones de PowerPoint, blog de notas, encuestas de Forms, dibujos, documentos de texto, de Markdown, videos, listas y vínculos, ¿sí? Entonces, me da diferentes opciones. A algunos usuarios les aparecerán más o menos herramientas al momento de cargar la información.
pero sí es importante entender que en el momento en el que nosotros estamos trabajando con OneDrive, también estamos trabajando con todas las herramientas de Microsoft 365 porque existe una sincronización completa entre esas herramientas. Entonces, eso también me va a dar una idea general de la forma en la que yo trabajo con mi OneDrive. ¿Ok? Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Sí? O qué vemos dentro de la herramienta. ¿Sí? Hasta aquí sabemos qué es OneDrive. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a lo práctico. Repito, no busco que memoricen botones, sino que simplemente pues sepan cómo funciona la propia herramienta, ¿sí? Nosotros podemos acceder de manera directa a través del navegador, como les mostré hace un momentito, o a través de la aplicación, ¿sí? ¿Cómo nosotros descargamos esa aplicación o cómo configuramos esa aplicación dentro de nuestro equipo, nuestro computador? De primera mano, dentro de la versión en la nube, nosotros podemos descargar el ejecutable para instalar la aplicación en mi dispositivo. O sea, yo lo puedo descargar y al momento de descargarlo, pues ya lo puedo utilizar dentro de mi dispositivo. ¿Dónde lo consigo? En la esquina superior. En la esquina superior. Sí, dígame. Sí, dígame. Ya, un segundito que creo que se abrió un micrófono por allí. Regálenme un momentito. Ah, listo, ya. Ya se silenció. Henry, tienes la manito levantada. Cuéntame. Gracias, buen día para todos. Para descargar y ejecutar se requieren permisos de administrador. No, no se requiere ningún tipo de permisos de administrador. O sea, cada usuario al tener la licencia de OneDrive puede descargar su versión. Ahora, ¿en qué momento se podría llegar a necesitar un permiso de administrador? En algunos dispositivos, sí, en algunos computadores, sobre todo cuando son computadores corporativos, existen diferentes restricciones al momento de instalar las herramientas, ¿sí? Al momento de ejecutar cualquier instalador. Entonces, en ese caso particular, sí se requeriría que sea un usuario administrador el que haga la instalación de OneDrive. Segundo, todas las versiones de Windows y actualmente pues desde de Mac OS X también tienen la preinstalación de la herramienta OneDrive de manera nativa, o sea, de manera directa dentro del sistema operativo, bien instalado la versión de OneDrive. Esta versión de OneDrive, como sabrán, pues se actualiza de manera automática. Entonces, muchas veces no sería necesario generar esa descarga. Pero si el equipo es corporativo, o sea, si yo tengo un equipo que tiene restricciones a nivel de instalación o incluso a nivel de actualización de software, sí es probable que tengamos que pedirle permiso a el equipo de tecnología o al administrador del sistema para realizar la instalación. No sé si con eso respondo la pregunta. Bueno, creo que sí. Sí, señor. Entonces, Sigamos. continuamos por acá. El instalador. Entonces, acá nosotros lo que hacemos es hacerle clic donde dice sincronizar este OneDrive. Al momento de hacerle clic, No se escucha. Buen día, ¿nos escucha? listo. Allí me escuchan de nuevo. Hola. Sí, me escuchan allí correctamente. Sí se Vale, escucha, pero ya, muy aquí mal. estoy viendo la transcripción. Sí, Ahora ya me sí, escucho. profe. ¿No ven mi pantalla? Ya la vuelvo a compartir la pantalla. Segundito, es que aquí la conexión tuvo un bajo. Listo. Entonces, habíamos quedado justo donde
en sincronizar este OneDrive. Al momento de sincronizar el OneDrive, abre la aplicación, ¿sí? Entonces abre la aplicación, nosotros tendríamos que iniciar sesión con nuestras credenciales para sincronizar el OneDrive que tenemos en la nube con nuestro equipo. Entonces, damos clic por acá, iniciar sesión, y a partir de allí, entonces me va a dar una serie de opciones donde me va a indicar cómo funciona OneDrive y cuáles son las reglas que tenemos o los diferentes estados. Entonces ya le di clic aquí iniciar sesión. Vamos a esperar un momentito a que se ejecute. Ahí está iniciando la sesión. Vamos a esperar un segundo a que empiece. Tarda un poquito, pero es por mi conexión. O sea, no tiene que ver con la herramienta directamente, sino porque mi conexión ha estado juguetona el día de hoy. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Nos dice de primera mano que nuestra carpeta de OneDrive se encuentra aquí y me da la ubicación de donde está mi carpeta de OneDrive. Esto dentro de mi dispositivo. ¿Okay? Entonces yo puedo cambiar la ubicación, o sea, colocar que para que se ocupe o para que se ubique en otro disco duro en caso de que lo necesite. Si le doy acá a siguiente, me dice que ya existe una carpeta para este OneDrive. Puedo elegir una carpeta nueva, o sea, crear una nueva o utilizar la que ya tengo. En mi caso, le voy a decir que voy a utilizar la que ya tengo. Me indica también diferentes documentos que son parte de mi sistema operativo. En este caso puntual va a dar error. Bueno, aquí ya saltó el error. ¿Por qué me da error esta parte? Porque ya yo tengo OneDrive personal. Sí, ya yo utilizo un OneDrive personal dentro de, de la herramienta de mi sistema operativo. O sea, en el momento que yo hice la compra de la versión de Windows 11, coloqué un correo personal para que no quedara registrado con la compañía, el sistema operativo como tal, y estos archivos a ser parte del sistema operativo y al tener ya una sincronización, en este caso pues no se sincronizan con la versión de empresa. Ya ahorita les muestro esta parte también. Le doy aquí a siguiente, me dice que va a mover, sí, los archivos. Esta es una manera de colocar, arrastrar y actualizar la información. Ahorita también les muestro cómo funciona esto. Le doy a siguiente. Me dice que puedo colaborar con otros usuarios. Esto lo profundizamos, ¿ok? Ahora, esto sí quería mostrárselos. Aquí nos muestra o nos indica 3 estados en los cuales pueden encontrarse nuestros archivos, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que nosotros podemos llegar a tener de sincronización de documentos tienen que ver directamente con los estados de mis archivos. ¿Ok? Voy a abrir aquí mi explorador de archivos. Regálenme un segundo y se los voy a mostrar por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los estados. ¿Sí? ¿Cuáles son los estados que tenemos? Tenemos el estado solo en línea, que es cuando aparece el archivo con esta nubecita. Tenemos el estado en este dispositivo y tenemos el estado siempre disponible. Cada uno de estos estados indica la forma en la que se encuentra el archivo sincronizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que esté solo en línea? Recuerdan que OneDrive, en el momento de sincronizarlo, me dio a escoger en qué disco duro quería colocarse, ¿cierto? O sea, en qué disco duro yo quería que estuviese. Cuando un archivo está solo en línea, significa que no está ocupando o no está utilizando recursos del computador. O sea, no está utilizando ningún tipo de recurso de mi computador, sino que se encuentra solo en la nube. Por lo tanto, ese archivo, a pesar de que me lo muestra, ¿sí? Por ejemplo, este que dice base de datos de ejemplo, ¿sí? A pesar de que me lo muestra dentro de mi equipo, este archivo no se encuentra ocupando un espacio en mi disco duro, ¿sí? Únicamente se encuentra en la nube. Por lo tanto, en el momento en el que yo necesite abrir este archivo, va a descargar ese archivo para ubicarlo en mi dispositivo y que yo tenga acceso. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de tener los archivos en la nube? Que no ocupan espacio del disco duro. ¿Cuál es la desventaja de tener los archivos así
con el estado de la nube es que como el archivo se encuentra únicamente en la nube, tenemos que descargar una versión de ese documento para poder abrirlo. Por lo tanto, si el archivo no está con su copia dentro de mi documento, de mi gestor de archivos, perdón, entonces el documento, si yo no tengo internet, no lo voy a poder abrir. ¿Ok? Esto, pues, depende directamente de los estados, es decir, cada uno de estos estados va a indicarme cómo se encuentran los documentos y qué tipo de acceso tengo a ellos. Entonces, en ese caso particular, ya un segundito. En ese caso particular, pues existe esta posibilidad, ¿ok? Ahora, tener los archivos en la nube, pues tiene la ventaja de que no ocupan el espacio, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente estado? El siguiente estado es en este dispositivo, ¿sí? Entonces, cuando el archivo se encuentra en este dispositivo, ¿sí? Que es esta versión, ¿sí? Con este loguito, significa que se descargó de manera temporal el archivo, ¿sí? El archivo se descargó de manera temporal en mi equipo. ¿Qué significa esta descarga de manera temporal? Ahora sí está ocupando un espacio en mi disco duro, ¿sí? Con este logo de acá, que es el segundo estado que me muestra OneDrive. Pero, ¿qué ocurre en ese estado? En ese estado lo que ocurre es que cuando yo tengo el documento así, o sea, que lo abrí, él me descargó esa versión. Por ejemplo, vamos a descargar otro. Vean, este está en la nube, le doy doble clic y ahora cambió el estado. Entonces, ahora me aparece así. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Voy a cerrar por acá y vean que cambió, ¿sí? El estado. Ya no está con el estado en la nube, sino que tiene este chulito verde con el fondo blanco. ¿Sí? Entonces, en este momento, el archivo se encuentra en mi dispositivo. ¿Qué significa esto? Significa que se descargó la copia temporal y que yo puedo acceder a ese documento aun cuando no tenga conexión a Internet. Es decir, yo lo puedo editar aun cuando no tenga conexión a Internet y en el momento en el que me conecte a Internet, ¿sí? O sea, en el momento en el que yo vuelva a tener conexión, pues en ese momento el archivo se actualiza en la nube. Va a subir todas las modificaciones que yo he realizado en ese documento. ¿Sí? Y el último estado es este que dice siempre disponible. ¿Sí? Antes de que se me olvide, en este estado particular, luego de pasados 2 meses, o sea, 60 días, luego de 60 días, si no ha recibido ninguna modificación, el archivo vuelve a colocarse como solo en línea. Es decir, desocupa el espacio que se encontraba en mi disco duro porque OneDrive entiende que ese archivo no se necesita descargado. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo o de qué manera yo puedo colocar un archivo para que nunca se regrese a solo en línea? Con la opción de que esté siempre disponible. ¿Ok? Esta es una opción manual. Es decir, yo debo colocarlo de manera manual en siempre disponible para que tenga esa funcionalidad. Le voy a darle aquí a siguiente. Bueno, acá me da la recomendación de obtener la aplicación móvil. Le digo que no. Y listo. Aquí estaría mi carpeta de OneDrive. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo lo coloco en estado siempre disponible? Le doy clic derecho y aquí me aparecen las opciones de OneDrive. Dentro de esas opciones está mantener siempre en el dispositivo, que es la opción de siempre disponible, liberar el espacio y OneDrive para compartir, administrar acceso, ver en línea, etc. Pero si yo le digo mantener siempre en el dispositivo, cambia y me aparece con este logo, ¿sí? En este caso, pues, el fondo es verde, el chulito es blanco. ¿Qué significa este estado? Cuando yo coloco un documento con esta particularidad, es decir, que le digo que lo va a mantener siempre en el dispositivo, significa que
nunca va a borrar la copia temporal. ¿Sí? Aun cuando pasen 2 meses, 3 meses, 5 meses, 2 años, etcétera, él no va a eliminar la copia. Ojo, yo todavía puedo eliminar el archivo. ¿Sí? No significa que no voy a poder eliminar el archivo, no. Sí, pero significa que el archivo no va a colocarse de manera automática nuevamente, solo en línea. ¿Sí? Adicional, establece un nivel de prioridad dentro de ese documento. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense, vamos a pasarlo por acá. Un segundito y les muestro. ¿Ok? Cuando el archivo está, ¿sí? Acá, en la nube, ¿sí? Esto significa que debo descargarlo para trabajar con él. ¿Sí? Cuando el archivo está descargado de manera temporal, significa que a los 2 meses pasa a solo en la nube. ¿Sí? Ahora, cuando está descargado de manera fija, sí, que es este tipo de sincronización, nunca pasa a la versión nube. Sí. O sea, nunca pasa al estado donde dice que está en la nube. ¿Esto significa que ese archivo no se está almacenando en la nube? No. Simplemente significa que él no se va a cambiar de estado independientemente del tiempo que pase. ¿Sí? Hay otra particularidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con la forma en la que se conecta. Cuando nosotros lo colocamos para que se mantenga en el dispositivo, o sea, le hacemos clic derecho y le decimos mantener siempre en el dispositivo, él le coloca una etiqueta de prioridad. ¿Sí? ¿Qué significa? Este archivo se va a actualizar primero que el resto. Por lo tanto, cuando yo tengo este archivo aquí y le hago una modificación, ese archivo se actualiza de manera directa a la versión de OneDrive en la nube. O sea, se coloca en la nube de manera directa. Ahora, esto tiene unos tiempos de espera, ¿sí? Y estos tiempos de espera van a depender del tamaño del archivo y de nuestra velocidad de conexión. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Imagínense que el archivo pesa unos, no sé, 100 megas, por decir algo. Ya, un segundito otra vez que aquí. Listo. Entonces, un momento. Sí, aquí, el archivo. Sí, supongamos que este archivo, ya, un momentito que, listo. El archivo pesa unos 100 megabytes, ¿sí? Supongamos. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si nuestra velocidad de conexión es igual a 1 megabyte por segundo, esto significa que se va a tardar 10 segundos, no, 100 segundos, perdón, en actualizarse. Es decir, se va a tardar estos 100 segundos en que el archivo se muestre de manera idéntica tanto en el OneDrive en la nube como en el OneDrive de escritorio. ¿Sí? O sea, va a tardar o va a demorar ese tiempo hasta que se hace la actualización. ¿Ok? Esto muchas veces puede llegar a generar problemas de sincronización, sobre todo si varios usuarios están actualizando archivos y si los archivos son pesados. ¿Por qué razón? Los explico. Imagínense que nuestra velocidad de conexión no sea de 1 megabyte por segundo, sino de 10 megabytes por segundo. Es decir, el archivo va a tardar 10 segundos en actualizarse. Se podría pensar que 10 segundos no es tanto tiempo, pero, por ejemplo, vamos a abrir algún documento de estos. Este no, este está ligado a Forms. Vamos a abrir este, ¿sí? Entonces, imagínense las modificaciones que yo puedo llegar a realizar en 10 segundos. Entonces, yo coloco por acá y digo, empiezo 1, 2, 3, 4, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos. ¿Sí? Yo hice todas estas modificaciones en 10 segundos. Si yo estoy trabajando de manera colaborativa, por ejemplo, con otro usuario,
es posible que el usuario hubiese realizado sus modificaciones. ¿Sí? Entonces yo tengo las mías, el usuario tiene las suyas. Entonces, como se tarda 10 segundos en subirse, se tarda 10 segundos en actualizarse, repito, eso depende de nuestra velocidad de conexión, entonces genera problemas de sincronización. Y te aparece la advertencia que dice que el archivo no coincide con las versiones que están en la nube. Entonces, te va a generar la opción de crear un duplicado de ese archivo para unificar ambas versiones, ¿sí? ¿Por qué da este error? Repito, tiene que ver directamente con el peso del archivo y si estamos trabajando varios usuarios en ese documento, ¿sí? Ahora, si nuestra conexión fuese de 100 megabytes, entonces esto tardaría un segundo en actualizarse. Probablemente no tengamos ningún inconveniente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con nuestra velocidad de conexión? Hay que recordar, ¿sí? Que no solo depende del plan de datos que tengamos, sino que también depende de cuánto está consumiéndose de estos 100 megabytes. Si nuestra velocidad de conexión contratada, por ejemplo, es de 100 megabytes, pero el navegador se come 20, tengo, no sé, a alguien más conectado que se está consumiendo 20, etcétera, 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 estos tiempos pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la recomendación? Si yo tengo un documento, ¿sí? Cuya gestión la realiza solo mi usuario, no voy a tener ningún problema de sincronización. ¿Por qué razón? Porque las versiones que se generan de ese documento van a estar ancladas únicamente a mi usuario y no van a haber problemas de sincronización aún cuando nuestra velocidad de conexión sea menor y tarde más tiempo en actualizarse. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos trabajando con ese archivo de manera colaborativa entre varios usuarios y nuestra velocidad de conexión no es la óptima o incluso no solo la nuestra, la de nuestros compañeros, o sea, todas las velocidades de conexión deberían ser las óptimas, entonces en ese caso la recomendación es no trabajarlo en la versión de escritorio, sino trabajarlo siempre en la versión de la nube. Es decir, utilizar el OneDrive que yo tengo en mi nube para actualizar y trabajar con esos documentos. ¿Ok? ¿Por qué razón? Por lo que menciono. Sí, voy a buscar este archivo que se llama base de datos equipos. Debe estar por aquí. B de ejemplos. Segundito. Creo que me lo salté. A ver. Ya, ¿cómo se llama el archivo? Segundo. B de equipos, sí. Acá. Ujú. Vale, un momentito. Voy a buscarlo porque no lo veo. Ah, aquí está. Listo. Pero no lo veo es porque no tenía los lentes. No tengo los lentes, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es mi versión de la nube. Y esta es mi versión, por acá, de escritorio, ¿sí? Yo puedo hacer modificaciones aquí que las vea el del escritorio, sí. Versión nube, hice los cambios. Versión escritorio, le van a aparecer los cambios, ¿ok? Pero vean que tardó un poquito. Voy a hacer unos cambios en la versión de escritorio. Me voy a la versión nube, ¿sí? Y aquí van a aparecer los cambios. Entonces, en esa línea, ¿sí? Si yo estoy trabajando de esta forma, la mejor práctica es abrirlo, o sea, el equipo colaborativo, todos los que están colaborando en el documento, en la versión nube. ¿Por qué? Porque no pasan por un punto medio adicional al momento de actualizar los archivos. ¿Ok? Entonces, al no pasar por ese punto medio, pues no hace falta que se genere un tiempo de espera. Entonces, la mejor versión o la mejor forma
de trabajar con los archivos de manera colaborativa es directamente trabajando en la nube. ¿Por qué? Porque no tenemos ese retraso de la herramienta sincronizándose, sino que al desplegarlo directamente en la nube, los cambios se hacen directamente en la nube, ¿sí? ¿Cómo funciona esto para entenderlo un poquito mejor? Si yo tengo el archivo en mi computador, el archivo conecta con OneDrive de escritorio, OneDrive de escritorio actualiza a la nube, ¿ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir generando nuestras versiones. Ahora, si yo utilizo la versión web de manera directa actualiza a la nube, ¿sí? Entonces yo no pierdo tiempo al momento de actualizar las versiones. O sea, yo no tengo que esperar a que otra herramienta se encargue de hacer la actualización, sino que directamente se publica. Entonces, estos tiempos de espera suelen no darse, o sea, no generan inconveniente, y al no generar inconveniente no hay problemas de sincronización, ¿sí? Adicionalmente, estos tiempos de espera suelen aumentar con la versión que se encuentra descargada de manera temporal. ¿Por qué? Porque esto no tiene etiqueta de prioridad. Por lo tanto, cuando yo lo tengo de esta forma, ¿sí? O sea, configurado aquí de esta manera, entonces pues va a tardar un poquito más al momento de actualizarse, lo que puede llegar a generar también, a su vez, problemas con la sincronización, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues la herramienta no le está colocando el nivel de prioridad que necesito para que el archivo se actualice. Entonces, en resumen, si yo lo voy a trabajar de manera colaborativa, la mejor versión que yo puedo utilizar para evitar problemas de sincronización es la versión de la nube, ¿ok? Entonces, esto pues, tiene que ver ya con la sincronización, la forma en la que nosotros sincronizamos los documentos. Ahora, supongamos que, ya aquí seguimos con la sincronización. Supongamos que yo no quiero o no necesito, ¿sí?, esta carpeta de ejemplos dentro de mi OneDrive de escritorio. ¿Por qué razón? Porque puede ser que yo ya no la utilice, puede ser que sea un archivo histórico, por lo tanto, pues ya no abro esa carpeta de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer? Sí, algo que nos ha pasado muchas veces es que se sincroniza, dicen, yo no quiero esta carpeta aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente la elimino, le digo aquí eliminar y la borro. Esto no se debería de hacer. ¿Por qué razón no se debería de hacer? Sencillo, porque si yo elimino la carpeta de mi archivo sincronizado con OneDrive, lo que va a ocurrir es que la carpeta se va a eliminar también de la nube. Cualquier cambio que yo haga en mi versión de escritorio se va a ver reflejada en la versión nube. Entonces, si yo tengo la sincronización y elimino una carpeta de acá porque ya no la necesito y pienso, bueno, yo no la necesito aquí, ya esa está en la nube, entonces pues la borro porque no la necesito, ¿sí? En ese caso puntual, si yo lo borro, se va a borrar de ambos, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar este que se llama BD Equipos. Le doy aquí a suprimir, ya lo borré. ¿Qué va a pasar en la nube? En la nube lo que va a pasar es que el archivo BD Equipos se va a ir a la papelera de reciclaje. ¿Sí? Esto pues depende del momento en el que sincronice. Y miren, aquí está BD Equipos en mi papelera de reciclaje. Si yo lo trato de abrir desde acá, ¿sí? Ya no me aparece. ¿Sí lo ven? Si lo busco por aquí, tampoco me va a aparecer. Está BD de ejemplo, pero no está BD equipos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se encuentra en la papelera. ¿En qué versión lo borré? ¿O dónde lo borré? En el OneDrive de escritorio. Entonces, si yo no quiero ver algún archivo acá, pues no funciona o no se recomienda o no es favorable eliminarlo, porque si yo lo elimino de la sincronización, también lo voy a eliminar de la versión en la nube, ¿sí?
¿cuál es la recomendación o qué deberíamos de hacer en ese caso puntual? Pues en ese caso puntual lo que deberíamos hacer es desde la configuración de OneDrive decir que no queremos sincronizar esa carpeta. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Voy a dejar de compartir un momento para compartirles mi pantalla 1 por acá. Listo. No sé si ya están viendo mi pantalla 1. Aquí yo tengo mis versiones de OneDrive. Tengo OneDrive personal y tengo OneDrive empresarial. Fíjense que las dos se ven diferentes. El personal tiene una nube blanca, el OneDrive empresarial tiene una nubecita azul. Entonces, ¿cómo hago yo si ya no quiero una carpeta de acá? Si la muestro por aquí, porque estos iconos no se ven en la pantalla 2, ¿sí? Entonces, aquí, ya yo no quiero esta carpeta de ejemplos, pero sé que no la puedo borrar, porque si la borro, entonces se va a borrar de la nube. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ingresar a mi OneDrive en la parte inferior e irme a la pestañita de configuración. ¿Sí? En la esquina superior vemos el piñoncito o la rueda dentada. Le hacemos clic en configuración. Una vez acá en configuración, nosotros podemos definir cuáles son las carpetas que voy a sincronizar. Entonces me voy a la opción de cuenta. Vean que aquí me dice para seleccionar carpetas. Puedo seleccionarlas y me va a mostrar todas las carpetas que existen. Entre ellas la carpeta de ejemplo, que, perdón por la redundancia, voy a tomar como ejemplo. Disculpa, Entonces, ¿qué no, hago? Sí, dígame. no veo observa lo que estás mostrando. Eh, ¿No ves mi pantalla? ¿El resto sí la ve? ¿Mi pantalla 1? Sí, señor. ¿Sí? Vale. No sé, Jorge, allí tendrías que revisar. Si quieres, vuelve a ingresar a la sesión, porque pues el resto sí está viendo la pantalla. Vale. Entonces, les mostraba por aquí. Tenemos esta visual, ¿sí? Aquí yo puedo seleccionar las carpetas que yo quiero ver en mi dispositivo, o sea, las que yo quiero ver aquí. Si repito, eliminarlas, lo que va a hacer es que lo va a borrar de la nube también. Pero si yo la quito de acá y le doy a aceptar, entonces esto actualiza la información y quita la carpeta de ejemplos. ¿La eliminó? No. En mi dispositivo completo, vean por aquí, yo sigo teniendo la carpeta de ejemplos. Pero ¿qué hice? Lo que hice fue que lo quité de la versión de escritorio porque ya no la utilizo, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación en ese caso particular? Pues en ese caso particular, vuelvo otra vez a la configuración, o sea, selecciono la herramienta de OneDrive, voy al piñoncito de la configuración, me voy a las opciones de configuración y en la opción, repito, de cuenta, acá, le doy a seleccionar carpetas y elijo cuáles son las carpetas que yo quiero o que yo necesito que se vinculen en mi equipo. Entonces, una vez que yo las elijo, pues simplemente se van a mostrar. Por ejemplo, supongamos que yo no quiera ninguna de estas. Yo solo quiero trabajar con las reuniones, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces le damos a aceptar y ahora de aquí, pues van a ir desapareciendo las que no seleccioné para quedarse las que están seleccionadas, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre si yo lo quiero hacer con un archivo en particular, o sea, con un documento? Pues en ese caso, OneDrive no lo permite. Yo debería puntualmente, dentro de mi OneDrive, colocar esos archivos sueltos en una carpeta para ocultarlo, ¿sí? Para que no se muestre. Entonces, en esa línea, que tengamos en cuenta ese punto en particular. ¿Sí? Yo puedo seleccionar las carpetas con las que voy a trabajar, ¿sí? Incluso aquí, vean que me dice todos los archivos que no están en una carpeta, yo los puedo ocultar también,
pero no podría seleccionar un archivo en específico, ¿sí? Vean que acá me estoy quedando solo con reuniones, le doy a aceptar. Y ahora en mi OneDrive van a empezar a desaparecer estos archivos. ¿Ok? ¿Qué es importante en este caso particular? Lo que menciono. Si yo no quiero mostrarlo acá, pues simplemente lo quito de la configuración, pero no lo elimino, porque si yo lo elimino de aquí, se va a eliminar también en la versión en la nube. ¿Ok? Hay otro punto y es otro estado que es este estado que dice error, ¿sí? ¿Qué significa este estado que dice error? Cuando hay algún problema de sincronización, ¿sí? En ese caso particular, vean, que dice que ya hay un archivo o una carpeta con este nombre en la misma ubicación. Esto es lo que ocurre cuando varios, yo le pedí a un compañero que fuese editándolo mientras que le mencionaba, cuando varios están trabajando y no se actualizan de manera rápida, ¿sí? De manera recurrente. Pues en ese caso, ¿sí? Lo que podemos hacer es cambiarle el nombre al archivo, ¿sí? Al cambiarle el nombre al archivo, se guarda mi versión y se mantiene la versión del otro compañero que hizo la edición. Pero esto, ¿sí? La manera de evitarlo de forma rápida y de forma correcta es simplemente utilizando la versión en la nube. Al momento de utilizar la versión en la nube, pues los archivos se van a actualizar sin retraso, ¿sí? Vean que aquí ya está en estado correcto, ¿sí? Ya generó la versión completa. Entonces, nuevamente, en ese caso particular, pues la mejor opción es utilizar la versión en la nube si yo voy a trabajar de manera colaborativa. ¿Sí? Voy a dejar de compartirles la pantalla 1 para pasarme a la pantalla 2 y continuamos por acá. Sí, dígame, es que escucho un micrófono por allí abierto, pero no sé si se abrió por accidente. Vale, creo que sí. Entonces voy a silenciarle. Segundito, listo. ¿Okay? Entonces, vale, continuamos por acá. Entonces, el error de sincronización, nuevamente, ¿sí? Va a depender de cómo nos estemos conectando. Pero si nos conectamos de manera correcta, no vamos a tener ningún inconveniente con la sincronización. Esto es importante porque pues puede generar allí diferencias con respecto a las versiones. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre cuando yo ingreso a mi OneDrive? ¿Sí? En mi pestaña de inicio. ¿Sí? Aquí en mi pestaña de inicio, OneDrive va a priorizar los documentos que han tenido actualizaciones de manera recurrente. ¿Sí? Allá un segundito, hay un mensaje por acá. Fíjense. ¿Nos recuerdan, por favor, diligenciar el estado, la lista de asistencia? Pues esto para saber cuáles son sus impresiones sobre las capacitaciones y poder hacerles llegar material adicional en caso de que fuese necesario. La imagen que nos comparte Ángel, Ángel nos está compartiendo una imagen por acá de una advertencia en el OneDrive. Esa advertencia de OneDrive que tienes allí, Ángel, es la advertencia del OneDrive personal. Probablemente no lo tienes completamente configurado. Entonces, por eso te aparece así. Sí, ese es el loguito de la I. Recuerden que el Buenos OneDrive días. personal, sí, dime. Buenos días, sí, señor. Muchas gracias. Sí, es que me causaba curiosidad esa interrogante. Entonces yo decía, ¿será que no está sincronizando? O sea que son diferentes. El que está en la nubecita Son gris. diferentes. Exacto, sí, Ujú. porque yo estaba guardando en un Word, estaba guardando una presentación que estaban dando. Entonces yo lo voy guardando, pero entonces lo busqué en la nube azul, pero no lo encontré. Entonces yo dije, claro, lo estoy guardando es en la nube personal y Ujú, no correcto. tendría que trasladarlo hacia la nueva azulita para que quede en institucional. Me parece que es así. Exactamente. Es Gracias, así. muy amable, qué pena, gracias. No, a ti, Andrés. Muchas gracias por tu participación. Sí, les comento, sí, aprovechando que Andrés nos comparte la imagen. Esta nube gris, o yo la veo blanca, pero sí es medio gris, la verdad. Es OneDrive personal. ¿Qué significa que sea OneDrive personal? Esto significa que es una cuenta que no pertenece a una organización, ¿sí?
Pueden ser correos del antiguo Hotmail. Yo todavía tengo mi cuenta de Hotmail desde que estaba en el bachillerato. O cualquier otro tipo de cuenta de Microsoft, Outlook, Outlook.es, Outlook.com, etcétera, pero no pertenecen a una organización. En el momento en el que nosotros ingresamos con una cuenta que sí pertenezca a una organización, se va a ubicar en el OneDrive, en el logo azul, en la versión azul de mi OneDrive. Entonces, allí pues hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Adicionalmente, ¿cómo las reconocemos de manera rápida o cómo podemos encontrar esas carpetas de manera rápida? Voy a volver a compartir mi pantalla 1, aprovechando pues la intervención de Andrés. Aquí, ¿sí? Yo tengo mi OneDrive, ¿sí? Voy a cerrar este por acá. Entonces tengo el personal y el empresarial. Si yo le doy clic aquí al personal, puedo decirle que voy a abrir carpeta y va a abrir mi OneDrive personal. Lo que pasa es que lo abrió en la segunda pantalla, que es la que tengo normalmente configurada, ¿sí? Si yo le hago clic al azul y le digo también abrir carpeta, va a abrir la versión de escritorio. ¿De qué? De mi OneDrive empresarial, con la configuración que yo tenga. Ambas configuraciones son idénticas, tanto la personal como la empresarial, ¿sí? O sea, me permiten también seleccionar las carpetas que voy a ir sincronizando en el momento en el que lo necesite. ¿Ok? Voy a volver a compartir la pantalla 2. Perdone aquí por cambiarme tanto de pantalla. Es que la pantalla 2 tiene mejor resolución, entonces lo veo mucho mejor, pero en mi pantalla 1 es donde aparecen los iconitos, ¿sí? Entonces, personal y empresarial. Personal desde abajo, empresarial el de arriba. ¿Ok? Entonces, allí para tenerlo en cuenta. Ahora, volviendo a este punto. Cuando nosotros ingresamos al inicio de la herramienta OneDrive, vamos a ver, ¿sí? Los archivos que se han actualizado, ¿sí? De manera recurrente. O sea, los que se han actualizado últimamente. Y aquí nos va a mostrar no solo archivos que sean nuestros, sino también archivos que los usuarios hubiesen compartido con nosotros. O sea, no solo los que nosotros tenemos o los que nosotros somos los propietarios, sino también los que otros usuarios son propietarios y han compartido con nuestro usuario. Entonces, esto es importante, ¿sí? Entonces, desde acá, yo puedo ver los documentos que han recibido modificaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo este temario, ¿sí? Que actualicé yo mismo el día de ayer. Entonces vean que aquí esto está dentro de gestión de proyectos con mi nombre, ¿sí? Hay varios que están en mis archivos, hay otros que están en un sitio de SharePoint que se llama Learning, etcétera, ¿sí? Aquí me muestra todos los archivos o toda la información documental que tiene que ver con nuestro usuario, tanto de OneDrive como de SharePoint, como de cualquier herramienta de Microsoft 365. ¿Ok? Pero repito, aquí me va a mostrar la información que tiene relación con mi usuario. Esta relación puede ser relación directa porque yo soy el propietario o puede ser una relación indirecta porque yo estoy invitado a trabajar con el archivo. ¿Ok? Aquí yo tengo los que OneDrive reconoce que son importantes para mí o con los que he venido trabajando. Aquí están los recientes y yo puedo filtrar por el formato del archivo, si sea Word, Excel, PowerPoint, sea PDF o incluso si sean notas, listas, videos, encuestas, pizarras, Power BI o archivos de formato Markdown. ¿Sí? Yo tengo aquí varios filtros. Adicional, yo puedo filtrar aquí en la derecha por la persona que tiene relación con el documento. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, muéstrame los archivos que tengan relación con Mateo Mila. Entonces, al escribirlo, ¿qué va a hacer? Me va a traer la información. ¿Qué información? La información donde Mateo es el propietario o donde yo soy el propietario, pero Mateo lo editó. ¿Ok? Entonces, esto representa una ventaja. ¿Por qué? Porque yo puedo editar esta información y actualizarla en cualquier momento. ¿Sí? Yo puedo filtrarla y obtener los archivos.
¿Qué otra opción tenemos? Vamos a darle aquí permitir. Listo. Esa advertencia es por la sincronización. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, la de crear y cargar. Ahorita lo profundizamos un poquito más. Ahora, por acá tenemos nuestros archivos. Aquí vamos a ver todos los documentos que nosotros hemos creado. Todos los documentos donde nosotros seamos el propietario de ese documento. Entonces, esos son mis archivos. Aquí yo tengo un acceso directo a una intranet, ¿sí? ¿Por qué tengo acceso directo a una intranet? Esto es material de SharePoint, pero lo menciono, porque yo generé el acceso directo, pero sigue siendo parte de mis archivos porque yo soy el que tiene relación directa con esa información, ¿ok? Entonces aquí me van a aparecer estos archivos. Ahora, si yo me voy a la pestaña de compartido, esto se divide en dos secciones. Los que han compartido conmigo y los que yo he compartido con otros usuarios. Entonces, aquí yo podría ver todos los que me han enviado a mí. Entonces, yo podría ir viendo cada uno de los documentos, ¿sí? Que han enviado a mi usuario o incluso las carpetas que han compartido con mi usuario. Y por usted son todas las que yo he compartido con alguien más. Entonces, esto es importante porque pues puede cambiar dependiendo de lo que yo necesite. Ahora, por ejemplo, aquí me dice que yo he compartido este archivo, ¿sí? Si yo necesitase ver con quién he compartido ese archivo, lo selecciono y me voy a la opción que dice administrar acceso. En esta opción me va a mostrar con quién he compartido o cómo he compartido ese archivo. Por ejemplo, en este caso, lo compartí de manera que cualquier persona que tenga el vínculo pueda editar el documento. Si ya yo no quiero que los usuarios tengan acceso a ese archivo, simplemente le doy a quitar el vínculo y ya no tendrían acceso. ¿Ok? Otro archivo, supongamos este que dice Power Apps completo. Nuevamente, lo selecciono, me voy a administrar el acceso y me va a aparecer cómo fue compartido. Aquí yo tengo un vínculo donde cualquier persona que tenga el vínculo puede editarlo, puedo quitar ese vínculo y ya los usuarios que estén utilizando ese enlace no pudiesen acceder al documento. ¿Ok? Entonces, esto representa una ventaja. ¿Por qué? Porque yo puedo ir visualizando de manera directa, ¿sí? Todos los archivos que yo he compartido y quitando o otorgando diferentes permisos en caso de que sea necesario. Esto yo lo puedo hacer desde la pestaña Mis archivos, sí. Yo aquí puedo filtrar, fíjense, donde dice compartido, ¿sí? Vamos a ampliarlo. Entonces puedo ordenarlos, ¿sí? Y aquí estoy viendo si son privados. No sé si se le ve que dice aquí compartido y privado. Entonces, esta carpeta de grabaciones, por ejemplo, dice que está compartida. La selecciono, ¿sí? Y me voy a la configuración para administrar el acceso. ¿Ok? Si yo ingreso a los documentos, puedo ver cuáles archivos y con quién se han compartido. Selecciono por aquí. Veo que este tiene dos enlaces. Yo puedo quitar esos enlaces y ya los usuarios no tendrían acceso. ¿Ok? Vamos a revisar la anterior. También tiene dos enlaces. Los quito. Y ya los usuarios no tendrían acceso. En el momento que yo actualice por acá. ¿Sí? Bueno, aquí está tardando un poquito. Pero en el momento en el que se actualice me va a mostrar que ya no está compartido. ¿Sí? Lo puedo hacer con cualquier documento. Por ejemplo, este. Este está compartido a través de un link vínculo, se llama documento 1, quito el vínculo y en un ratito cuando sincronice, voy a actualizar a ver si ya sincronizó. Documento 1, vean que vuelve a decir que está privado. Entonces yo puedo ver esta información. Ahora, existen diferentes niveles al momento de compartir los archivos. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante.
Pero quiero que se queden con la idea de que desde esta pestaña de compartido, yo puedo ver todo lo que me han enviado y todo lo que yo he enviado. Y desde aquí yo puedo gestionar esos archivos para que dejen de compartirse. O sea, yo puedo ver el acceso, ver el vínculo y quitar ese vínculo. ¿Ok? Entonces, eso, perdón, siempre va a representar una ventaja. Es posible, ¿sí?, que los archivos tarden un poquito en dejar de visualizarse aquí cuando quitamos la opción de compartir. ¿Esto a qué se debe? Pues que en el momento en que nosotros compartimos o creamos un vínculo, muchas veces pues tarda un poco en refrescarse al momento del acceso. Es decir, tenemos que tener cuidado también al momento de compartir porque no refresca de manera inmediata. Ahora, ¿cuánto tiempo es el tiempo máximo que tarda en refrescar esto del vínculo? 1 hora. Sí, no tarda más de 1 hora. Es decir, dentro de 1 hora, pues ya no aparecerían los archivos compartidos de esa manera. Muchas veces es más rápido, depende del tamaño del documento o de la cantidad de información a la cual le cambiamos esa propiedad. ¿Sí? Luego tenemos la pestaña de favoritos. En mi pestaña de favoritos, ¿quiénes están? Las que yo he colocado como favoritos. ¿Cómo coloco un archivo como favorito? Simplemente lo ubico y le hago clic a la estrellita. Al hacerle clic acá a la estrellita, pues lo ubica como favoritos. ¿Qué tipos de archivos deberían ser nuestros favoritos? Archivos de gestión continua. Es decir, archivos con los que yo estoy trabajando de manera recurrente. Si yo estoy trabajando con algún archivo de manera recurrente, pues simplemente lo coloco como favorito a manera de encontrarlo rápido, ¿sí? De que no sea difícil hallar los archivos con los que yo estoy trabajando, sino que simplemente me voy acá. No tengo que hacer la navegación completa de estar ingresando carpeta por carpeta para obtener ese documento, ¿sí? Si son varios, de la misma manera los puedo utilizar. O sea, yo puedo tener múltiples archivos colocados como favoritos y no van a generar ningún inconveniente. Luego está la papelera de reciclaje. Mi papelera de reciclaje va a almacenar los documentos durante 90 días. Después de pasados los 90 días, se eliminan estos documentos. Adicional, si nosotros eliminamos algún documento, tenemos una papelera de reciclaje de segundo nivel. Esta papelera de reciclaje de segundo nivel lo que hace es evitar, ¿sí?, que yo elimine algún archivo por error. Ahora, si yo lo restauro, pues se va a restaurar a los archivos principales. Entonces, no se va a restaurar a la papelera, sino que se va a ir de nuevo a los archivos principales. ¿Cómo funciona mi papelera de reciclaje de segundo nivel? Cuando yo los borro de manera directa, o sea, cuando yo elijo borrarlos. ¿Ok? Si yo no elijo borrarlos, pasan 90 días y se eliminan, pero se eliminan en su totalidad. Ahora, ¿quiénes pueden ver la papelera de reciclaje de segundo nivel? Usuarios que tengan permisos de administración en la cuenta. También depende de los permisos de la configuración, no de los permisos, perdón, de la configuración de la directiva de la empresa. Es decir, la directiva puede bloquearle a los usuarios dentro de su OneDrive la papelera de reciclaje de segundo nivel. ¿Con qué finalidad se bloquea? Se bloquea con la finalidad de que el administrador pueda recuperar los documentos eliminados aún cuando yo los hubiese eliminado. Pregunta Andrés por aquí, ¿puedes repetir cómo se quita el permiso para ver los compartidos? Sí, vuelvo aquí a compartidos, selecciono el archivo, sí, por ejemplo, alguno que sea mío, aquí, compartido por usted, ¿sí? Lo selecciono y me voy a administrar acceso. Y aquí en administrar acceso me salen los contactos que tienen acceso, los grupos que tienen acceso en caso de que sea algún grupo y los vínculos que yo he compartido, ¿sí? Si yo quiero que alguno de los documentos, de los usuarios, perdón, no tenga acceso, lo selecciono y le quito el permiso, ¿sí? Aquí puedo quitarle el nivel de permisos, ¿ok? O en su defecto, si lo compartí desde un enlace, me puedo ir al vínculo y eliminar el vínculo. De igual manera, ahorita profundizo cómo funcionan estos permisos, ¿listo? Pero es desde acá, desde esta visual.
Ok, les comentaba la papelera, ¿sí? Bueno, si no vemos la papelera de reciclaje de segundo nivel, probablemente sea porque desde la administración se creó la directiva para que no lo viesen. Y esta papelera, repito, existe para poder recuperar los elementos aún cuando hubiesen sido eliminados. ¿Ok? ¿Qué otra opción tenemos? Ver los archivos por los contactos. O sea, yo puedo revisar los archivos dependiendo del contacto que me lo hubiese compartido. Selecciono el contacto y puedo ver el archivo. ¿Ok? Para yo poder ver este archivo es necesario que el usuario que compartió el documento conmigo no lo elimine. Si el usuario lo elimina, pues no lo voy a poder visualizar. ¿Ok? Repito, esto por contactos. ¿Qué va a hacer? Me va a mostrar los archivos que yo tengo en relación a ese contacto. Entonces aquí me van a aparecer todos los archivos que tengan relación con ese usuario particular. Para cada usuario yo puedo filtrar para que me muestre solo las carpetas, los Words, los Exceles, los PowerPoint, los PDFs, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero ver solo los videos, pues simplemente veo los videos, ¿sí? Que he compartido o que ese usuario tiene en relación conmigo. También algo que muchas veces pasa y que no nos damos cuenta son los archivos que se comparten a través de las reuniones, a través de las sesiones. Si algún usuario ha compartido un archivo a través de alguna reunión, lo voy a poder visualizar acá. Todos los archivos, simplemente me voy a la opción de reuniones y los voy a encontrar por aquí. Pero repito, ¿sí? Es necesario que el usuario que compartió el archivo no lo elimine. Si yo estuve en una reunión, por ejemplo, yo estoy en una reunión con ustedes y Ángel nos comparte un archivo. Ese archivo va a aparecer aquí, en reuniones. Y yo voy a poder buscar la reunión principal y ver el archivo. Pero si Ángel lo elimina, pues ya no tendría acceso a ese archivo. Entonces allí para mencionarlo. También podemos examinar por los multimedia, que son fotos o videos, ¿sí? Y aquí tenemos accesos rápidos. Esta sección de accesos rápidos me va a mostrar documentos o archivos. Ah, ya una pregunta de Helio. ¿Esto incluye las listas de asistencias en las reuniones? No, no, Helio. En el caso de la lista de asistencias de las reuniones, esta lista de asistencia la puede generar únicamente el organizador de la reunión de Teams. Entonces, si tú eres el organizador de la reunión de Teams, tú puedes generar esa lista de asistencia. Esa lista de asistencia te aparece en las opciones de Teams. ¿Ok? En las opciones de Teams, cuando tú ingresas, pues podrías ver la lista de asistencia en caso de que tú seas el organizador. Sí, esto se hace a través de la herramienta Teams. O sea, no tiene relación con OneDrive de manera directa, ¿sí? Entonces, allí para tenerlo en cuenta. ¿Quién tiene la posibilidad de ver, gestionar y descargar incluso la lista de asistencias? Únicamente el organizador de la sesión. En este caso, por ejemplo, para esta reunión, si nosotros buscamos al organizador, déjenme, lo estoy buscando por aquí, les voy a colocar un pantallazo en el chat. Entonces, en este caso, quien podría generarlo es el usuario de tecnología. ¿Ok? Entonces, fíjense, a él le aparece aparece allí como organizador. O sea, si buscan la imagen que les compartí a través del chat, pues aparece como organizador. ¿Listo? Entonces, son dos herramientas diferentes. A pesar de que lo que se comparte en Teams se almacena en OneDrive, esa funcionalidad es directamente de la herramienta Teams. ¿Listo? Ahora, continuamos por acá con OneDrive. Em, acceso rápido. Perdón que se me fue por un momentito. Con respecto al acceso rápido, aquí me va a mostrar diferentes sitios de SharePoint a los cuales mi usuario tiene acceso. Recuerden que OneDrive tiene relación directa con el usuario. Probablemente ustedes se pregunten, ok, pero ¿por qué razón? ¿Sí? Me muestra aquí sitios de SharePoint. ¿Vale? Aquí veo diferentes sitios de SharePoint. Si yo estoy en OneDrive. La respuesta más corta es que
OneDrive es una versión de SharePoint de manera personal. Si se ubican acá, voy a volver a ingresar por aquí, ya que accedí a la intranet, me voy a mi OneDrive, ¿sí? Entonces, esta intranet, aquí ven que dice crecesas.sharepoint sites intranet, ¿sí? Ahora, en OneDrive dice crecesas, ¿sí? Que es el entorno, my.sharepoint.com, ¿sí? Es mi versión de SharePoint, es un SharePoint personal. Ahora, ¿qué me muestra OneDrive? Toda la información, toda la gestión documental que tiene que ver directamente con mi usuario. Por lo tanto, si mi usuario tiene acceso a documentos, carpetas, bibliotecas de algún sitio de SharePoint, me las va a mostrar acá. Si yo le doy clic a más lugares, me va a mostrar todos los sitios de SharePoint o de Teams a los cuales mi usuario tiene acceso y me va a mostrar los documentos de ese sitio de SharePoint o de ese equipo en Teams a los cuales yo tenga acceso. Entonces es importante entender que este acceso rápido me va a mostrar mis formas de interacción o mi manera de interactuar con los documentos. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque de manera directa yo tengo un acceso a toda la documentación que tenga que ver con mi usuario. ¿Desde dónde? Desde mi versión de SharePoint personal. Entonces, esto también para tenerlo en cuenta, porque muchas veces, pues, no se tiene tan claro. Ahora, ¿cómo yo cargo documentos? Aquí me voy a mi OneDrive. Ah, cierto que yo limité las carpetas. Regálenme un segundito. Aquí estoy ingresando a la configuración, como les mostré hace ratito. Debo seleccionar las carpetas, voy a seleccionarlos todos, para que, sobre todo para que veamos la misma visual y pues no generar acá confusión con esto. Aceptamos y van a ir apareciendo los documentos. Ok, ahora, mi OneDrive, escritorio, mi OneDrive en la nube. Vamos a colocarlo por aquí así. Ténganme un poquito de paciencia. Ah, aquí está. Ok. Tengo los dos. Escritorio, nube. Tienen la misma información. Voy a ordenar esto de manera ascendente. Sí, esto de manera ortográfica para que se vean igual. AppData por aquí, AppData por acá. Archivos de chat, archivos de chat, archivos de chat de Copilot, archivos de chat de Copilot, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una sincronización completa. ¿Okay? ¿Cómo yo cargo documentos? Desde mi navegador, desde mi explorador de archivos, yo le puedo decir a mi explorador que voy a crear un nuevo aquí y me salen las herramientas que yo puedo llegar a utilizar, ¿sí? Yo puedo utilizar desde mi equipo un acceso directo, una base de datos de Access, un mapa de bits, un documento de Word, un documento de Google, una tabla de Google, una hoja de cálculo, una presentación de Google, una base de datos de Access nuevamente, una presentación de PowerPoint, un documento de Publisher, un archivo, un documento de texto, un dibujo de vicio, una hoja de cálculos y un archivo en RAR, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si yo le digo, bueno, yo voy a crear un nuevo documento de Word, ¿dónde lo estoy creando? Aquí, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle aquí documento 14.4 de las 10:20, ¿sí? 10:20, ahí está. Aquí está mi documento. Este documento que yo acabo de crear, lo creé directamente en la carpeta, se me perdió, aquí está. ¿Sí? Este documento va a aparecer en mi OneDrive. ¿Sí? Vamos a buscar aquí por la fecha de modificación, de más nuevo a más antiguo, y aquí está. ¿Sí lo ven? 14.10.20 el documento. ¿Dónde lo creé? En mi versión de escritorio. ¿Sí? Si yo lo renombro, vamos a cambiarle el nombre acá. Por ejemplo, colocamos 10 AM. Entonces aquí se va a renombrar también en el momento en el que sincronice. ¿Ok? Entonces yo puedo crear documentos acá. ¿Qué pasa
con mi OneDrive de la nube. Puedo crear documentos acá también. Yo puedo decirle que voy a crear un nuevo documento Word. Lo abre en la nube. Vamos a colocarle aquí de nombre, por ejemplo, desde la nube. Y este sería mi archivo que creé en la nube. Este archivo de la nube se va a ver reflejado acá, ¿sí? Fíjense que aquí está, desde la nube. Entonces, él va a ir actualizando en cualquiera de los dos. Yo puedo crear documentos aquí o puedo crear documentos acá. ¿Ok? Sobre la carga de archivos. Supongamos que yo quiero cargar alguna carpeta. No sé, por ejemplo, vamos a ver aquí. Yo tengo mis capacitaciones. Estas de Outlook, ¿sí? Yo le puedo dar control C, ¿sí? O copiar, o sea, clic derecho, copiar, y pegarlo en mi versión de escritorio. Entonces, allí se pegó y esto se vería reflejado acá, ¿sí? En un ratito, cuando esta sincronización finalice, me va a aparecer mi carpeta de Outlook por acá. Esperemos un momentito. Vamos a actualizar. Y ahora me aparece mi carpeta de Outlook. ¿Sí la ven? Ahora, desde la versión de la nube, yo le puedo decir que voy a cargar una carpeta. ¿Sí? Le doy clic más y digo que voy a cargar carpeta. En ese caso, va a abrir mi explorador. Busco por acá, por poner un ejemplo, y cargo mi carpeta de las capacitaciones de Copilot. Le doy a cargar aquí y lo estoy cargando desde la herramienta de la nube. Acá ya se cargó y en un ratito va a sincronizar de este lado y me va a aparecer mi carpeta de Copilot. Acá está. Entonces, ¿en qué tarda? Pues simplemente el tiempo o el peso que tiene el documento. Si yo copio un documento que es grande, sí, por ejemplo, yo tengo uno aquí de Power Automate, no recuerdo cuánto pesa, pero sé que es pesado. Este, creo que pesa más de 100 megas. Entonces lo voy a copiar por aquí y lo voy a pegar por acá. Ah, ya voy. Es que aquí ya lo tengo. Entonces vamos a cargarlo en la carpeta de ejemplo. Aquí, lo pego. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en aparecer en mi carpeta de ejemplo? Va a depender directamente del peso del archivo y lo que tarde en subirse, ¿sí? Aquí este estado que tiene estas flechitas, pues me indica que se está sincronizando. En el momento en el que finalice la sincronización, va a verse reflejado en la nube. Pero repito, o sea, dependerá directamente del peso. Ahora, algo que muchas veces me preguntan y pues, es una duda coherente, es lo siguiente. Ah, eso significa, esto es hacer migraciones, ¿sí? Yo puedo pasar muchos archivos a mi OneDrive de manera directa. La respuesta es sí, se pueden pasar muchos archivos de OneDrive de manera directa, pero tiene sus límites, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? Uno, no deben ser más de 2000 elementos. Si yo paso una carpeta y esa carpeta contiene más de 2000 archivos, va a dar error. ¿Ok? Segundo, no debe pesar más de 2 gigabytes la información que yo estoy cargando. Si la información que yo estoy cargando, aun cuando sean menos de 2000 archivos, si son, no sé, 200 archivos, pero la suma de esos archivos pesa más de 2 gigabytes, va a dar error. ¿Por qué? Porque son los límites del navegador. Me dice Sandra por acá, hola, porque a veces cuando se pasan carpetas con múltiples archivos no se cargan todos y no son más de 2000 archivos y a veces no es notificado. Precisamente por lo que estoy comentando, Sandra. ¿Sí? Hay dos cosas que afectan. Uno, el peso, que el máximo que te permite son 2000 gigas o los 2000 archivos. Adicionalmente, que esto también pasa mucho, es que si yo cargo el archivo, entonces él se va subiendo, ¿sí? Aquí me aparece mi barra de sincronización, se va subiendo ese archivo. Vamos a ver si ya cargó el de, mira, aquí está,
el de Power Automate completo. Pesaba 138. Vean, aquí en ejemplo voy a cargar uno nuevo. Vamos a cargar otro que sea pesadito, fíjense. Yo tengo uno grande de Power Apps también, que es el que llamo Power Apps completo. Ese. Fíjense, aquí está cargando Power Apps completo en ejemplo, ¿sí? Y ven esta barrita, ¿sí? ¿Qué ocurre si mi conexión falla en este momento? Si mi conexión falla y no se ha terminado de cargar, no completa la carga y no me va a mostrar una advertencia porque como es una herramienta del navegador, el navegador depende directamente de mi conexión a Internet, ¿sí? Para eso es que pues muchas veces se contratan servicios de terceros. Hay algunas aplicaciones que son muy buenas para mover la información. Que yo te recomendaría, ¿sí? Si yo necesito cambiar, si no tengo ninguna herramienta especializada, por ejemplo, pero necesito cargar más de 2000 documentos o menos, pero que sean de manera constante, yo lo que hago es sincronizarlo con mi equipo. Y aquí en la sincronización, ¿sí? Yo puedo tomar los archivos, ubicarlos donde necesite, por ejemplo, y es el computador el que se encarga de la tarea de subirlos. Una vez que el computador finaliza la carga, entonces se ve reflejado en OneDrive. Entonces, en ese caso, yo utilizaría la versión de escritorio. Si son curiosos, hay una herramienta que se llama SharePoint Migration Tool. Ya se las voy a mostrar por acá, que es la que yo utilizo para generar migraciones eh, de esta manera, ¿sí? Entonces, con SharePoint Migration Tool, yo puedo cargar la información dentro de mi OneDrive en caso de que fuese necesario. Sé que la herramienta se llama SharePoint Migration Tool, pero recuerden que OneDrive, perdón, es una versión de SharePoint. Entonces aquí me pide cuál es la cuenta que voy a utilizar. Una vez que yo selecciono la cuenta, puedo pasar la información de un lado a otro. Es una herramienta especializada, ¿sí? Yo suelo utilizar esa herramienta y la ejecución de varios scripts en caso de que exista algún inconveniente, sobre todo con la cantidad de caracteres que tienen las URLs. Es el inconveniente más común. Pero pasa por eso. Repito, es sensible, ¿sí? Es sensible. Más de 2 gigas no los va a pasar. Más de 2000 elementos, más de 2000 archivos, no los va a pasar. Si se cae la conexión, se cancela la carga. Si yo trato de volver a subirlos, me va a aparecer para reemplazarlos, tendría que reemplazarlos todos, o si no, me va a generar un archivo con un nombre diferente, ¿sí? Me coloco un consecutivo allí numérico con un nombre diferente, un nombre diferente. Entonces, en ese caso particular, pues la recomendación es siempre pasar menor cantidad o sincronizarla. Yo lo he hecho muchas veces con sincronizaciones y funciona perfecto. ¿Tengo que tenerle paciencia? La respuesta es sí, tengo que tenerle paciencia, pero en el momento los carga de manera perfecta sin generarme ningún tipo de conflicto. O sea, no me genera complicaciones allí. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Cuando yo esté cargando múltiples archivos, en la versión en la nube no debo estar editando los documentos porque podrían generar errores de escritura, ¿sí? Em, Normalmente las migraciones de datos se hacen en horas no laborales. Entonces, ¿qué te recomendaría? Antes de finalizar, pues guárdalo en tu OneDrive de escritorio. O sea, coloca allí, copia y coloca allí todos los archivos y deja que OneDrive se encargue en horas en las que no estés modificando los documentos. Es la recomendación que yo podría darte sin la necesidad de utilizar herramientas de terceros o, o algún código en PowerShell que sea complejo. Espero con eso haber respondido tu pregunta. Pero principalmente a grandes rasgos pasa por eso, ¿sí? Errores de conexión. Errores de conexión o de peso de los archivos. Listo. Entonces continúo por aquí. Que de hecho me viene perfecto porque justo estaba explicando este punto. Entonces, muchísimas gracias por la pregunta. Ahora, una vez que yo cargo la información, ¿sí? ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo trabajar con esa información en cualquier momento. Yo puedo compartir ese archivo de maneras diferentes o puedo compartir la información de formas diferentes. Ahora, esto es importante porque muchas veces pasa por alto. Fíjense, nosotros tenemos diferentes maneras de compartir la información
Y la forma en la que compartamos esa información va a hacer que estemos compartiendo más o menos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense por acá. Supongamos que yo tengo, ¿sí?, mi carpeta. Entonces, aquí yo tengo la carpeta 1. Vamos a colocarle por acá nombre. Carpeta 1. Ay, Dios. Perdonen. Listo. Y dentro de mi carpeta 1, pues yo tengo la carpeta 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, acá, esta sería mi carpeta 5. Vamos a nombrarlas un segundito. Ténganme paciencia, porque pues esto es bastante interesante. Carpeta 4, carpeta 3 y mi carpeta 2. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener varias cosas en consideración. Lo primero, ¿sí?, supongamos que todas están así, de manera conjunta, ¿sí? Una detrás de la otra o una dentro de la otra, ¿sí? Dentro de la carpeta 1 tengo la carpeta 2, dentro de la 2 la 3, dentro de la 3 la 4, dentro de la 4 la 5. ¿Okay? Yo tengo esta forma de carpetas o este orden de carpetas en mis documentos. Entonces, la carpeta 1 es la principal. Desde ella, pues saco a la carpeta 2, desde la carpeta 2 a la 3, desde la 3 a la 4 y desde la 4 a la 5. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Primero, debemos tratar dentro de lo posible de evitar esto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estos caracteres, ¿sí?, se van sumando y la URL colapsa. O sea, esta URL va creciendo de manera infinita. Entonces yo ingreso aquí a documentos. Dentro de documentos está Copilot. Vean aquí, dentro de Copilot está creado. Entonces, cada una de estas navegaciones va generando una URL más larga. Se los voy a mostrar por acá. Ténganme un poquito de paciencia. Fíjense. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Esta es mi URL. ¿Sí? Aquí hay 214 caracteres. Entonces dice que es de mi SharePoint, personal, mi nombre, el correo jmartinez.com. Estoy en la carpeta de documentos. Dentro de documentos está Copilot. Dentro de Copilot está creado y está ordenado por el modificado de manera ascendente. ¿Sí? Esta URL completa, supongamos que la dejamos hasta aquí, ¿sí?, sin orden. Hasta acá, ¿sí? Entonces, todos estos datos son datos que van cargándose. Entonces, si yo los tengo así como carpeta 1 dentro de la carpeta 2, dentro de la carpeta 3, dentro de la carpeta 4, esto llega y puede llegar a colapsar, ¿sí? ¿Cuánto es el máximo de caracteres que permite OneDrive? Son 750 caracteres. Son 750 caracteres. Microsoft prometió que lo va a actualizar y que va a permitir más, ¿sí? Anteriormente se permitían menos. Anteriormente eran solo hasta 250 caracteres. Luego subió hasta 500 caracteres. Ya va por los 750. Sí, va subiendo de a poquito. ¿Qué ocurre? Si yo tengo estas carpetas así, una dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, ¿sí?, por la cantidad de caracteres, pues puede llegar a colapsar y que no me permita almacenar más archivos. O en su defecto, que cuando lo sincronice, me dé errores de sincronización. ¿Ok? Adicional, puede pasar que, yo digo, por ejemplo, aquí, la carpeta 1 se va a llamar, va a tener el nombre del cliente. Cliente AgroPaisa. Dentro del cliente AgroPaisa tengo el NID 9874527, raya 2. Dentro del NID tengo la cédula de los usuarios, etcétera, 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 inserte cédula. Dentro de las cédulas tengo el nombre del contrato. Contrato por contratación de servicios para el usuario de la cédula tal, del usuario tal, de la empresa tal. Y dentro de esa tengo los archivos. El primer archivo se llama fotos del acta de contratación realizada en el año 2010 por el usuario Sandra Jimena Peñafort. Estoy exagerando, pero pasa. Y como pasa, hay que recordar que hay un límite en la cantidad de caracteres que permite. ¿Ok? Entonces, tratar de economizar al momento de cargar la información, pues siempre va a ayudar. Adicional que pues yo tendría que hacerle clic acá, clic acá, clic acá, clic acá, clic acá,
hasta llegar al archivo. ¿Sí? Aquí yo estoy llegando al final, al documento. ¿Sí? Entonces tengo una serie de carpetas para finalizar en el documento. ¿Ok? Entonces, esto es importante, pues sabemos que puede darse así. Ahora, ¿qué ocurre a nivel de permisos? Yo puedo dar permisos a cualquier sección de mi gestión documental. O sea, yo puedo dar el permiso en la carpeta 1, en la carpeta 2, en la carpeta 3, en la 4, en la 5 o en el documento. ¿Qué ocurre si yo doy el permiso en el documento? Pues ese documento va a tener permisos diferentes aquí. ¿Ok? Pero no se va a mostrar ni la carpeta superior ni las anteriores. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el permiso aquí, en el documento. Ahora, ¿qué ocurre si yo doy el permiso en la carpeta superior? O sea, si yo aquí establezco un nivel de permisos, entonces ese nivel de permisos va a afectar a todo lo que esté dentro de esa carpeta. O sea, si yo doy un permiso aquí, ese usuario va a poder ver lo que hay aquí y lo que hay dentro de la 2, de la 3, de la 4, de la 5 y dentro de los documentos. A eso se le conoce como herencia de permisos o permisos heredables. ¿Ok? Ya ahorita muestro cómo se dan los permisos, pero quiero que se queden con esta idea. Entonces, dependiendo de dónde yo otorgue el permiso, ese permiso va a afectar a esa carpeta y a lo que esté dentro. ¿Sí? Aquí yo puedo tener 200 documentos, pero si yo di el permiso aquí arriba, todos los 200 documentos se ven afectados. ¿Ok? Si yo doy el permiso en la carpeta 2, ¿sí? Desde esa carpeta en adelante tendrían permisos diferentes. O sea, aquí yo estaría estableciendo un nivel de permisos diferente. Si doy el permiso desde la carpeta 4, estaría estableciendo un nivel de permisos diferentes desde la carpeta 4 o desde la carpeta 5 en caso de que los otorgue desde allí. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de donde nosotros hagamos clic para compartir la carpeta, va a ser el nivel de permisos que vamos a otorgar. Entonces, esto pues es importante porque muchas veces pasa por alto y no nos damos cuenta. Entonces, volviendo acá, yo tengo mis archivos. Si yo selecciono, por ejemplo, esta carpeta de reuniones, ¿sí? Y aquí voy a dar el acceso, me voy aquí a los tres puntitos y me salen las opciones de compartir. En las opciones de compartir, ¿sí? Yo puedo colocar el correo electrónico del usuario y puedo determinar qué nivel de permisos va a tener, ¿sí? Si yo lo estoy compartiendo por acá, vamos a colocar aquí ejemplo. Si yo lo estoy compartiendo por acá, esto le va a enviar un correo electrónico al usuario con el acceso de la carpeta que se le compartió. Y si dentro de esa carpeta hay otras carpetas, pues ese usuario tendría acceso a esa y a las que estén dentro. ¿Ok? Vamos a darle enviar aquí. Y aquí ya yo invité al usuario, ¿sí? A poder ver la información de reuniones. ¿Ok? Ahora, si yo le hago clic nuevamente acá a compartir, ¿sí? Vemos que aquí tiene este lapicito. En este lapicito yo puedo determinar qué tipo de permiso le estoy dando al usuario que estoy colocando acá en el correo. Si puede editar, si puede ver mi información o que la pueda ver pero no la pueda descargar. ¿Ok? Yo puedo determinar estas acciones, o sea, puedo determinar la forma en la que se comparte ese archivo. ¿Ok? Ahora, aquí mismo, dentro de esta opción que dice copiar vínculo, está también la configuración de ese enlace. En esa configuración yo puedo determinar el comportamiento que va a tener ese enlace. Por ejemplo, la primera opción me dice cualquier persona, es decir, cualquier usuario tenga o no tenga cuenta en el caso de ustedes, del Ministerio de la Justicia, va a poder ingresar a ese archivo. Esta es la forma menos segura de compartir información. ¿Por qué razón es la menos segura? Porque si yo lo comparto de esta manera, entonces los usuarios, ¿sí? Pueden tomar ese enlace y enviárselo a cualquier otra persona
y cualquier otra persona podría ingresar. ¿Ok? Entonces, esta opción se recomienda, bueno, solo en casos de emergencia, ¿sí? ¿Qué otra opción tenemos? Personas dentro del entorno. En este caso me sale personas en Crece SAS. En el caso de ustedes les aparecería en el Min Justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que este enlace va a funcionar para cualquier persona, o sea, cualquier usuario que tenga correos @minjusticia.gov.co. O sea, cualquier persona que pertenezca a la empresa. ¿Ok? También yo le puedo colocar solo personas con acceso existente. Es decir, aquí yo estoy generando un enlace para compartírselo al usuario, pero solo si ese usuario ya tiene acceso. Si el usuario no tiene acceso, entonces no va a poder ingresar. Y personas que yo elija es la opción que estoy enviando por correo electrónico, ¿sí? Esta es la más segura, es la que yo siempre recomiendo, ¿sí? Que sean usuarios que para ingresar tengan que colocar su correo electrónico, ¿ok? Luego tenemos qué tipo de permisos estamos dando. Aquí en la configuración del vínculo. Si puede editar, si puede ver o si no puede descargar. Lo mismo que afuera, pero acá me ofrece una opción adicional, que es la opción de la fecha de expiración. Es decir, yo puedo determinar que el usuario va a tener acceso, no sé, hasta el 24 de abril. Pasado el 24 de abril, ya ese usuario no tendría acceso. ¿Esto desde dónde? Desde la configuración de los vínculos. Esta configuración de los vínculos va a ser igual para carpetas o documentos, independientemente de dónde nosotros decidamos dar el acceso, va a funcionar el vínculo, ¿sí? ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Sí? Si nos vamos aquí, podemos enviar el vínculo a través de Outlook y nos da la opción de redactar el correo electrónico, ¿sí? De enviarlo. Ahora, si yo me voy nuevamente aquí a los tres puntitos, yo tengo la opción de administrar el acceso. ¿Qué es esto? Yo le hago clic acá y era lo que les he mostrado bastante, ¿sí? Aquí en la administración de acceso yo puedo ver qué contactos tienen acceso, qué grupos en caso de que hubiese compartido ese enlace al grupos o qué vínculos. En este caso, vean que el vínculo no me aparece para cualquier persona, sino que me dice que este señor con este correo electrónico puede ingresar a través de ese enlace. Por lo tanto, cuando el usuario vaya a utilizar ese enlace, tendría que loguearse con su cuenta de correo electrónico para poder ver la carpeta y los archivos contenidos dentro de esa carpeta. Esta es la opción recomendable. Ahora, yo puedo tomar este vínculo, hacerle clic aquí en más opciones, ¿sí? Y agregar más usuarios. Ay, perdón que me salí sin querer. Vínculos, más opciones. Aquí, agregar más usuarios en caso de que lo necesite, ¿sí? Yo puedo también cambiar, ¿sí? Yo le había dado a este usuario permisos para editar, pero yo puedo llegar y cambiar y decirle no, ahora él va a poder solamente ver los archivos o va a poder verlos, pero no va a poder cambiarlos. Si yo lo aplico, al usuario le cambia la configuración de su enlace. Y por eso es que yo digo que esta es la mejor opción, o sea, colocando el correo electrónico del usuario. ¿Por qué? Porque eso me permite, colocando ese correo electrónico, este, que yo pueda actualizar la información y cambiar la forma de acceso o el nivel de permiso que tiene el usuario al momento de ingresar. ¿Ok? O puedo, por último, quitar el vínculo y eliminarlo. ¿Ok? Adicionalmente acá, yo tengo la opción de conceder acceso y nuevamente me lleva a la principal pestaña. Pero, y con esto ya vamos finalizando, dentro de más opciones yo tengo la configuración avanzada. Dentro de esta configuración avanzada yo puedo ver detalladamente quiénes tienen acceso, quiénes no tienen acceso. Puedo eliminar permisos, puedo conceder permisos de manera directa en caso de que sea necesario. Vean que aquí yo puedo requerirle al usuario que inicie sesión o puedo no requerirle. O sea que si quiero que el usuario tenga que colocar su cuenta de correo electrónico o no.
¿sí? Y adicional, pues tengo diferentes niveles de permisos. Estos niveles de permisos son más amplios. Yo le puedo dar control total, que permite incluso la eliminación de la información. Le puedo dar control de diseño, puede modificar todos los nombres, puede editar, que es actualizar y modificar los elementos. Colaborar, puede editar y modificar los elementos. Revisor solo los puede ver descargándolo, al igual que el de lectura. Y vista restringida es que lo puede ver, pero no los puede descargar, ¿sí? Pero este punto pues lo profundizamos muchísimo más en las capacitaciones de SharePoint, porque ya aquí estamos utilizando son funcionalidades de SharePoint dentro de la herramienta OneDrive, ¿sí? ¿Con qué idea quiero que se queden? Que ustedes son los gestores, garantes y los que tienen el control total de la forma en la que se comparte la información, ¿sí? Algo que yo suelo hacer con cierta recurrencia es, bueno, hay dos cosas y son ya recomendaciones y buenas prácticas. Recomendación número 1, cada vez que nosotros vamos a compartir un archivo, lo recomendable, si al momento de compartirlo, perdón, que seleccione otra cosa, es que dentro de la configuración le colocamos una fecha de expiración. O sea, colocamos una fecha en la que ese link se vence, ¿sí? Muchas veces me han dicho de Power Automate, Astrid, no, no sé. Tendría que revisarlo, pero si quieres escríbele al usuario de tecnología para ver si existe alguna capacitación programada en Power Automate. No, no te sabría decir. En caso de que pues no exista, se podría pues llegar al acuerdo dentro del alcance del proyecto para dictarlo, ¿sí? Pero sí, no, no te sabría decir. O sea, yo no la tengo programada, ¿vale? Entonces, de igual manera, yo soy el profe que da las de Power Automate, entonces, de lo que significa que probablemente no, pero no estaría tan seguro. Igual pregunta. ¿Listo? Vale. Continúo por acá. La recomendación de buena práctica es siempre colocar una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo que vamos realizando es posible que se nos olvide, ¿sí? A quién le compartimos el acceso. Y si, sobre todo, si lo compartimos con cualquier persona, esta persona podría enviarles enlace a cualquier otro usuario y pues nosotros no tendríamos el control. Segundo, establecerle una contraseña, o sea, definir una contraseña para que el usuario cuando vaya a ingresar tenga que colocar esa contraseña, aun cuando esté compartido con cualquier persona. Esta es la recomendación número 1. La recomendación número 2 que siempre doy es irnos a nuestra pestaña de compartido, ver los que nosotros hemos compartido, vean que dice aquí compartido por usted, y aquí revisar precisamente ese acceso. Yo me voy aquí a administrar acceso, veo el vínculo y si no recuerdo con quién lo compartí, simplemente lo elimino, ¿sí? ¿Qué va a pasar o qué puede llegar a pasar? En caso de que el usuario realmente necesite el archivo, tengan por seguro de que nos va a escribir y nos va a pedir que se lo compartamos nuevamente. En el momento en el que se lo volvamos a compartir, la recomendación o la buena práctica es directamente compartirlo con el correo electrónico del usuario. De esa manera, pues tenemos un mayor control. Compartirlo por correo electrónico, la recomendación de colocarle un tiempo de caducidad y de colocarle una contraseña. ¿Ok? Y con esto pues finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Siempre dejamos este espacio de unos 10 minutitos para resolver cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre la capacitación. En caso de que no, pues pueden irse retirando. Acá nos contesta tecnología que se van a estar programando sesiones sobre estas herramientas. Entonces es importante allí. Recuerden, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción. De esta manera, pues también sabemos qué cosas podemos mejorar de nuestros procesos, incluso de las mismas capacitaciones, cuáles son sus impresiones sobre estas jornadas y pues también poder hacerles llegar material adicional en caso de que sea necesario. A todos, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención y nos vemos en futuras capacitaciones. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, Muchas feliz día. gracias.